forma condicionó todos aquellos años en el que desde un pequeño pueblo íbamos siguiendo todo lo que pasaba desde Madrid, lo que se iba gestando en Radio 3, o nos reuníamos los jueves para ver La Edad de Oro en el bar del pueblo, habían más, pero justamente era el bar del pueblo, pues yo no lo hubiese creído, pero estoy seguro que a Servando y al proyecto que capitaneaba con Aviador Dro, pues no le hubiese costado nada creer que en el año 2020 estaríamos de manera no presencial, a través de algún vortex o de alguna otra forma, incluso bailando, no la guerra, espero, pero sí promocionando un libro que, como decía Patricia, pues hacía falta. Por lo tanto, Servando, agradecido de todos aquellos años, tan buenos años que pasé escuchando el proyecto de lo que es algo más que un grupo, como he dicho en redes sociales, que tiene detrás todo un sustrato que yo creo que el libro de Ediciones La Falguera y que en este caso la propia Patricia podrán en valor. Patricia es una periodista, también tiene raíces valencianas o castellonenses y de alguna forma creo que es la Cicerone perfecta para introducir justamente en el sentido del libro y lo que representa en cuanto a un formato también bastante original y un diseño muy atractivo y con lo cual, pues bueno, yo creo que el círculo se cierra también pues con la intervención que al final podrá hacer Paco Esteve, que se ha lanzado al mundo también del audiovisual y que en cierta manera conozco también desde hace muchos años y que seguramente podrá poner también en valor lo que antes decía al principio de la introducción, qué supuso para nosotros el Aviador Dro como proyecto y como, sobre todo, eclosión de lo que fue aquella etapa ya en los años 80 del siglo XX. Con lo cual, daros las gracias de nuevo, Patricia, en un tiempo que estimes razonable, los que necesites para Yo aquí ilustrar. tengo el cronómetro, ¿eh? O sea, No nos estresemos, ¿eh? No nos estresemos. Pero bueno, cuando no, quieras, Patricia. como yo empecé a hablar en público, bueno, en exámenes, pero en la radio, en exámenes en la Universidad de Valencia, ¿eh? En la radio, pues siempre tengo que tener el reloj delante para saber el tiempo que hablo, si no, no voy para adelante. Primero, dar las gracias al primero de todos, a Paco, que con Inés nos hicimos amigos en las redes sociales, empezamos a intercambiar bromas, fotos, vídeos y todo eso, y gracias a él pues conocí a Pep, a Josep Ochoa, a la gente de la universidad, y ya esta es la segunda colaboración que hago, y desde luego a ver si sale también, bueno, es un poco más rara, pero en la primera tuve un recuerdo fantástico. Y a los Dro, pues a Servando y a los que luego fueron, no sé quiénes eran, pero iban tres chavales por el rastro de Madrid, sale en el libro, un día de tanto calor como hoy, era el principio de curso del 80 y, y nos dimos la vuelta. Y entonces salía mucho con los bólidos y con los pegamoides. Y nos dimos la vuelta, estaríamos, pues no sé, Isabel, Javier, los bólidos, igual Nacho, que venía más con nosotros, mi hermano y yo. Y ¿pero qué es esto? Unos devos. Y venían los tres enfundados en el traje de plástico negro. Y en efecto, en la espalda ponía Dro, que nos recordaba muchísimo a Devo. Ellos no se dieron cuenta, pero desde unos 20 metros les seguimos un rato hasta que se perdieron en el lío. Y ya lo siguiente nos dijeron que actuaban en el Teatro Alfil, que eran el Aviador Dro. La primera vez nos dijeron Aviador Drop. Y no es Drop, es Dro. Y son aquellos, y son, y es del futurismo y todo esto. Bueno, no sabíamos nada, no entendíamos nada, pero rápidamente después de ver el concierto, pues nos hicimos todos fans y fuimos siguiendo eh, de muy cerca el grupo, todos los conciertos, todos los shows, y cuando empezaron a sacar discos, pues ya fue la diversión enorme. Yo me acuerdo que cuando sacaron el doble álbum de la Revolución Dinámica, le dije a José X, el guitarrista del grupo, que me lo había pasado muy bien, que gracias por darme semejante maravilla, me lo había pasado muy bien y había resuelto hasta, contestado a los test y contestado todo. Y me dice, ¿qué te ha salido? Y mutante a tope, claro. Así que para el libro me tuve que poner nombre de mutante, yo soy futura de Hawkins, que es una olla a presión, pero quedaba muy bien ahí, porque me quedaba tan ridículo con Biobáquene, con CTA, con Arcoiris, tener un nombre tan serio como, bueno, a mí me parece serio porque es el de mi familia, ¿no? Patricia Godes, pues mira, nombre mutante. Todo esto es para explicar que
en el pequeño círculo de mis amigos y de gente de la música en ese Madrid de los años 80, el Aviador Dro fue un grupo muy importante. Pueden gustaros más o menos, tendrán discos, ahora hablaremos los discos mejores, los peores, desde luego, desde mi punto de vista, por supuesto, pero es un grupo que tiene una personalidad propia. Se parecen a Kraftwerk, se parecen a Devo, por supuesto. Muy poca gente sabe o quiere saber que Stevie Wonder llevaba haciendo cosas con Tontos Spandy Headband desde el año 71. Es decir, que todos esos años 70, Giorgio Moroder, por supuesto, todos esos años 70, los Temptations, todos esos años 70 que nosotros éramos adolescentes y un poco más mayores, ellos un poco más pequeños, vosotros críos, la música electrónica se había convertido casi en la mainstream, excepto en el rock más puritano y más metalero, se había convertido en la mainstream en todos los discos, en todo lo que ellos llamaban progresivo, por supuesto. Entonces, dentro de todos esos años 70, que al final con la música dance, con la música disco, la electrónica era lo más normal del mundo, lo más cotidiano en las pistas de baile, en la radio y en los programas de televisión de José Luis Uribarri y de Íñigo y todo esto, el Aviador de Oro tenía su propia personalidad. ¿Por qué tenían personalidad? Por el contenido social, lo primero, por la política, por el futurismo, porque aparte de canciones buenas, aparte de espectáculos divertidísimos, aparte de ser encantadores, y tener mucho ingenio y encontrártelos en el autobús de la facultad, encontrártelos en cualquier concierto, era muy agradable. Aparte de eso, tenían una visión política de un futuro que tenía mucho que ver con lo que la ciencia ficción y la ciencia ficción, los avances de la ciencia, el telediario, las noticias, lo de la llegada del hombre a la luna, etcétera, y nuestra propia imaginación nos había hecho esperar. A partir de eso, ellos construían una doctrina política muy radical que en 4 plumazos acababa con todo lo que era desagradable. Es decir, cuando tú tienes 16, 18, 20 años, te ves abocado, cuando tienes 20 ya vas de cabeza, cuando tienes 22, a entrar en el mundo adulto. El mundo adulto ya lo conoces suficientemente y ya ves que es una trampa. Entonces, un grupo que proponía destruirlo todo entre risas, entre eslogan y entre música bailable y futurista, pues la verdad fue un shock y fue muy importante. Hay que añadir el sentido del espectáculo. Servando venía de una familia de actores, Alejandro Sacristán CTA había estado en teatro universitario, todos tenían ese sentido del espectáculo y las que no, Metalina, Arcoiris, pronto se integraron en hacer entretenidos los conciertos, en bajarse al público, repartir folletos, repartir golosinas, bebidas futuristas que estaban malísimas, pero tenían colores raros. Y incluso los fallos de la electrónica entonces muy primitiva daban una tensión especial y una diversión especial. En el libro veréis algunos problemas tremendos que tuvieron con la electrónica, que tuvieron con los escenarios sin montar. Está en la parte de los tebeos y cuenta muy bien refleja muy bien también, pues con humor, con fantasía, cómo eran aquellos principios de un grupo. Bueno, tampoco eran tan electrónicos. Al principio teníais bajo y guitarra la tuvisteis casi siempre, y hubo una temporada que, excepto José, todo lo demás eran teclados, cajas de ritmo y secuenciadores, pero después sois todo teclados, no, menos Isma, menos Atat, claro, o sea, claro, que tampoco sois tan puramente tecnos, no presumáis tanto, ¿eh? Y por fin crearon desde su primer día obras de gran peso. Las obras de gran peso son canciones inolvidables, por bonitas, selector de frecuencia, programa en espiral, por provocación, la televisión es nutritiva. Todo el mundo se acuerda, se sigue discutiendo de Nuclear, sí, que fue un shock para muchísima gente, que tiene varias lecturas equívocas, todas muy desagradables, y por eso ha quedado a lo mejor. Y sobre todo los álbumes de mucho peso, con mucho contenido, el doble, tesis, trans, pasa un tiempo en medio que para mí está un poco más diluido, pero reaparecen en los 90 con trans muy al día, muy radicales, con otra formación
sobre todo muy al día, estar siguiendo la evolución de los tiempos. El ciudadano, el candidato futurista, por supuesto, y Mecanisburgo. A ver, Tecnotitlán, a ver, dilo, Bandi. ¿Cómo se llamará el próximo álbum? Tecnotitlán. Tecnotitlán. Yo lo sé escribir, porque lo he escrito varias veces, pero no se lee. Tecnotitlán. Hay que añadir que conseguir sobrevivir 40 años con altos y bajos sin tirar la toalla en un mundo musical tan pobre como el español, de todo el Estado español, también tiene su mérito. Hay que volver a decir que fueron los pioneros del tecno, que el término tecnopop que ha quedado es un invento de Aviador Dro, y la lucha, lo imposible que era, pues en el libro cuenta Arcoiris el teclado que le daba calambre cada vez que lo conectaba. Era todo muy primitivo, fallaba mucho. Yo recuerdo muy embarazoso, Teddy Bautista salió en un programa, Teddy Bautista, que no tenía el equipo que tenía Aviador Dro, que tenía el mejor equipo de electrónica, salió en un programa de televisión para explicar cómo iba a ser el futuro de la música, para explicar lo que se podía hacer con la electrónica, y con los focos del estudio se le borraron las memorias. Ojo, a Teddy Bautista, que seguramente llevaría, bueno, tenía el Moog modular y equipo buenísimo. Entonces, el luchar por conseguir hacer música con máquinas también tiene su mérito y también se merece un homenaje. Hay que decir que son fundadores del sello Dro, el sello independiente que más vida ha tenido, con altibajos, con la separación que explicamos también en el libro con detalle de Arcoiris y Biovac en el 86. Y es la casa de discos que se ha fusionado con una multinacional, solo que el equipo que se empezó a formar a partir del grupo Aviador Dro es el que se ha comido al de la multinacional Warner. O sea, ya sé que no os hace mucha gracia esto, pero es que es así. Los que trabajan y que son directivos y que están en los distintos departamentos, incluso en el diseño, era el equipo que vosotros pusisteis, que pusisteis en marcha el pequeño sello que el pez chico se comió al grande. Después hay una cuestión que yo tengo mi amor y mi odio, una relación un poco rara, que es la movida. Aviador Dro pertenecen a la generación de la movida, que es, para bien o para mal, es donde yo basculo, para algunas cosas bien, para otras cosas mal. Creo que es una generación que cambió España, que dio mucha importancia a cosas como vestirse, dio mucha importancia a cosas como bailar, como divertirse, que son cosas muy importantes y que estaban olvidadas. Y sobre todo es la generación que consiguió que todos los años 80, lo que decía Josep, la música fuera tan importante en España. Había programas de televisión todos los días, más los de las autonómicas. Eso vosotros lo sabéis porque no parabais de actuar en televisiones, y por eso hay tantísimos, vosotros y otros grupos, tantísimos vídeos en YouTube de distintas televisiones. Y luego las razones personales. ¿Cómo puedo decir que no a alguien como Servando alias Biovac, o Biovac N alias Servando Carballar, que la última vez que lo había visto llevaba una camiseta de Roswell? Y sobre todo le dije, ¿por qué llevas una camiseta de Roswell? ¿Eres capaz de haberte ido allí? Y en efecto, Servando con el grupo había estado en Roswell para ver las huellas de una de las grandes contactos con extraterrestres. Entonces, eso para mí era un peso que hizo decir, venga, vamos a sacar para adelante el libro. ¿De acuerdo? Bueno, qué bien. Sí, qué bien. Claro, como estáis delante no puedo decir. Gusto escuchar. Después de escribir 600 páginas, de coordinar 600 páginas, entonces, si os parece, sobre todo a Pep y a Paco, yo creo que tendría que hablar ahora, antes de que entre Servando y de que comentemos el proceso de producción del libro, que es un poco un repaso del Aviador Dro con más detalle de lo que yo he hecho. Creo que deberían decir Paco y Josep, deberían contarnos esos años 80, 81, 82, 83, cuando ellos tenían 10, 12, 14 años y se divertían
escuchando al Aviador Dro, viendo La Edad de Oro y comprándose esos discos. ¿Cómo os los comprabais? ¿En Alicante en qué tiendas los tenían? Paco, cuéntanos tú la trayectoria, que en el fondo era muchas de las veces conjunta, ¿no? Claro. Pues los discos los comprábamos por Discoplay, que se anticipó un poco a la venta online de Internet, que creo que era como la primera empresa que enviaba productos por correo, por catálogo. Entonces, Discoplay creo que también se anticipó y apostó por discos independientes, y entonces yo allí me compré varios. De hecho, tengo los primeros de Parálisis, tengo el LP primero de Los Iniciados. Ajá. Y también del Aviador Dro. Sí, ahí Emilio Cañil y Discoplay pues cumplieron una fórmula de la venta por catálogo muy americana. Sí. Y la verdad es que durante unos años fueron un referente absoluto. Luego la cosa se torció al final, pero bueno, fueron durante muchos años un catálogo de referencia y efectivamente con un espacio bastante amplio para la música independiente. Nos vamos a salir un poquito del tema Aviador Dro, pero tiene que ver con el sello Dro y con vuestros discos que marcaron a tanta chavalada en distintas partes del Estado español y de distintas edades y aficiones. ¿Cómo conseguisteis que Discoplay cogiera vuestros discos? Porque no estaban en el Corte Inglés, por eso lo he preguntado, ¿dónde los conseguíais? Yo sé que amigos míos de Castellón me pedían que fuese a Escridiscos a comprarlos y a traerles, ¿Cómo conseguisteis que el catálogo de Discoplay, que era la principal distribuidora, cogiera vuestras ediciones? Pues la verdad es que íbamos como a las tiendas que conocíamos, claro. La primera de todas fue Escridiscos, porque era donde nosotros comprábamos nuestros discos, y también comprábamos en Discoplay cuando estaban ahí con la tienda en los sótanos, y estuvimos indagando y preguntando, oye, ¿quién lleva esto de que pues, hemos sacado estos discos y tal? Y bueno, la verdad es que no nos costó demasiado trabajo. En general, cuando contactamos en ese momento con las distintas tiendas, con Linacero, en Zaragoza, con Revolver, en fin, había una serie de tiendas insignia en distintas ciudades, en Barcelona, en la calle Tallers, estaba llena de grandes tiendas de discos. Y las fuimos llamando y la verdad es que para nuestra sorpresa, pues las primeras 1000 copias que editamos fueron en 2 o 3 días. Y eso pues nos dio una pista de decir, oye, pues esto de la música autoeditada, pues do it yourself parece que funciona, ¿no? Y a base de eso pues se fue construyendo Dro. Y ya te digo que no nos costó demasiado trabajo, no había tampoco mucha competencia. La gente... Éramos 4 gatos todavía haciendo música y la cosa empezó luego a dimensionarse cuando ya se sumaron, pues efectivamente ya gente como el Corte Inglés o los 40 principales o tal, ya se subieron, digamos, a esa locomotora que venía del 77, del cambio de la democracia, del paso del franquismo y bueno, esa época que era la movida, que yo creo que hay que reivindicar porque sí, evidentemente tiene todas sus connotaciones un poco también ligeras o más chabacanas o más lisérgicas. Pero eso es lo peor, sí. Creo que a distancia y más en estas épocas de ahora que son bastante convulsas por precisamente todo lo contrario, ¿no? Bueno, ya nos gustaría tener ahora casi la libertad de expresión que teníamos entonces. Podríamos decir cualquier cosa, ¿no? Que ahora sin nuestro total, por decir ayatolá no me toques la pirola, probablemente se buscarían un problema, ¿no? Probablemente tendrían un problema. Y pues estaríamos tachados de todo. En fin, en ese momento también sucedía, pero tenías una libertad de la que ahora mismo probablemente no se dispone, ¿no? Servando, una pregunta malintencionada. Has dicho que vendisteis 1000 copias de Nuclear, sí. ¿Cuántas copias habéis vendido de vuestros últimos discos?
Pues en vinilo, ahora mismo las ediciones que se están haciendo suelen ser de 1000, algunas ediciones muy cortitas así de 500 para coleccionistas, como la última que se ha hecho del disco de homenaje que ha organizado Robert de Forproco y que se llama Replicantes, que es lo último que ha salido con versiones nuestras hechas por bandas de todo el planeta. Por ejemplo, creo que es una edición de 500. En general, las ediciones que se están haciendo son entre 1000 y 2000 copias, pero claro, ya son discos que se han vendido una y otra vez, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Paco Mus en Mus Records ha estado editando en Inglaterra facsímiles en distintos colores del EP del que estábamos hablando, de Nuclear Sea. Ya va para la segunda edición, también creo que han hecho 1000 copias de cada, o sea que son otros 2000 que se pueden sumar, no sé, a otros cuantos miles durante estos 40 años. Y yo no sé si se los compran los mismos 1000 siempre. Eso es lo que no sabremos nunca. No, yo estoy agradecido y el grupo está agradecido, pero si lo pones así todo sumando, a lo mejor hasta llegamos a un disco de oro y todo, o de aluminio en nuestro caso sería. Por Convention han tenido el disco de oro de 1969 al 2013 o 14, o sea que han estado también 40 años, no, 50 años, hasta que han vendido el disco, o sea que paciencia y ya está. Sí. El nuestro debería ser de grafeno, disco de grafeno. De grafeno, sí, claro. Es verdad. Pasamos a repasar un poco el proceso de... Sí, cuéntanos el proceso de edición y la coordinación y, bueno, pues todo el engranaje que luego se traduce en, bueno, una edición que es distinta, ¿no? Pero que seguro llevaría su tiempo y su esfuerzo. La primera y principal es que esto que ha salido no tenía que haber salido nunca. O sea, estos son los brutos. Nosotros, yo llamé a unos cuantos autores, ahora explicaremos cómo fue todo el proceso, cada uno mandó su texto y en bruto lo mandé a los DRO, o sea, corregido, estaba bien escrito ya y se podía leer, a los DRO y a la Felguera. Y entonces ellos decidieron que sí, que se iba a sacar un libro de 500 páginas, no eran 500 páginas, porque están los cómics y los panfletos, pero que sí, que se sacaba todo esto. Y yo dije, vale, pues muy bien, estupendo, así no tengo que editarlo, mira qué bien. Y entonces, es una de las pocas veces que se ha sacado íntegro lo que hemos escrito, sin decir cada página tiene... Bueno, total, que aquí pasaron varias cosas. Yo estaba un poco escurriendo el bulto porque no me apetecía escribir otro libro de música después del de los Pegamoides, que fue muy triste para mí escribirlo, la mitad de ellos muertos, se han enfadado conmigo, no lo han leído pero no me hablan, no me dieron permiso, pero yo ya, bueno, muy mal. Curra se ha enfadado conmigo porque digo que es guapa, en fin, un desastre. Y personalmente pues yo tenía mucho trato con ellos y repasar el pasado me resultó muy duro. Por otro lado, con la editorial y el jefe de la colección se portaron muy mal conmigo, abandonaron la promoción y, bueno, de acuerdo que es un ensayo, pero podía haber ganado un poco más de dinero después de haberlo pasado tan mal. Entonces, no quería hacer un libro de gente que tuviera tan cerca, tan relativamente cerca como el Aviador Dro. Cuando Servando me lo propuso, vosotros cuéntalo, Servando, habíais intentado hacer ya un libro en el 30 aniversario. Sí, creo que ha sido el tercero intento de hacer el libro, porque la verdad es que como sabes bien, desde luego ha sido muy laborioso y la gente, pues... Es que habéis hecho muchas cosas. Claro, se recogía, la idea es buena, yo creo que hay muchísimo material, hay muchísimas experiencias y bueno, sobre el papel pues parece algo atractivo, pero luego te enfrentas a lo que es la historia del grupo en el que hemos estado 18 personas en distintos momentos de la historia, 40 años de aventuras, más la compañía de discos y todas sus vicisitudes. Pues es una obra bastante titánica, diría yo, para que asumirla a lo mejor para una sola persona, pues será probablemente una labor un poco
un poco demasiado intenso. Entonces, Hombre, hicimos un par de intentos. No ha conseguido 566 páginas, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, yo creo que después de una de nuestras charlas en M21 o algo así, pues habíamos comentado que a mí... yo no te dije que sí, ¿eh? No te dije que sí. Y entonces, pues, dije, joder, Patricia, pues, sí, estaría muy bien que lo escribieras tú, que has estado allí, nos has conocido a todos y quién mejor que para en un momento dado. Entonces luego también un poco de la propia Patricia surgió el hacerlo un poco en sistema coral con distintas voces, distintos periodistas embarcados en distintas visiones, esa multilateralidad así un poco picasiana. Y a nosotros eso nos pareció perfecto, ¿no? No lo teníamos al principio ese concepto del libro, pero ese concepto fragmentado, pues la verdad es que lo veíamos cada vez con mayor claridad y al final... Sobre todo pues, cuando empezaron a entregar las colaboraciones, que todo era tan bueno que estábamos alucinados. ¿A que sí? Sí, porque claro, de alguna manera... cada uno ha ido escogiendo, nosotros, tú también has guiado un poco a los colaboradores y cada uno ha recogido de alguna manera una parte que a él personalmente le interesaba. Entonces, bueno, de esa manera se ha construido un libro que efectivamente lo que queríamos no era que no fuera un libro más de un grupo oye, pues cómo nos formamos, hasta dónde llegamos y tal, sino que va un poco más allá, refleja un poco la época en que nació, en que vivimos. Los conflictos, no hemos saltado ningún conflicto. Exacto. Los conflictos. Que normalmente es todo a geografía y nosotros ahí hemos tenido a gente que se ha currado las partes de los conflictos, de los problemas graves, ¿eh? Se ha hablado de dinero. Yo es que mi experiencia con los libros, a ver, yo siempre he querido escribir. Lo de escribir de música lo cogí porque yo escribía mecánicamente siempre, automáticamente todo lo hacía por escrito desde muy pequeña. Pero todos los libros que se escriben de música son de novelistas frustrados. Todos son la novela de Parálisis, la novela de Derribos, la novela de los Mods. Yo nunca he querido hacer eso porque si quiero escribir una novela, escribo una novela. Pero por otro lado, yo he estudiado literatura y sé que la novela con el narrador omnisciente y por orden cronológico de hechos está discutida durante todo el siglo XX, que luego ha ganado en los bestsellers y es una fórmula que funciona muy bien, como cierto tipo de narración en cine, o nadie discute las óperas de Mozart, por supuesto, pero yo no quería hacer eso, me parecía muy, muy deprimente escribir una novelita sobre unos chavales que habíamos coincidido tantas veces, que éramos amigos, que teníamos una relación de simpatía y de cercanía, y me parecía muy tremendo. Por otro lado, Dross siempre habían sido diferentes a todos los grupos. No era el típico cuarteto, o sea, detrás el batería, ahí con la mandíbula desencajada, dos pasmarotes con el bajo, uno con el bajo haciendo pasitos para adelante y para atrás, el guitarrista intentando sonar, porque los guitarristas casi ninguno sabía hacer más que un pequeño acompañamiento, y el cantante desafinando y haciendo el idiota como el de la pandereta de la tuna. Dross no eran así, Dross salían como en el mundo del espectáculo antiguo, el teatro desde los griegos o desde que se sabe que existe el teatro, con sus uniformes. Los uniformes todos tenían muchísimo significado. En el libro se cuenta cómo buscaron algunos de los uniformes y cómo los consiguieron. Y cómo se lo ponían hasta para ensayar en verano. Salían todos muy serios con los movimientos robóticos. Algunos de los
obreros los hacían muchísimo mejor, que te creías que era un robot que se iba a poner en marcha y vamos, y acabar con la especie humana. A otros les salía un poco peor. Canciones pues en programa en espiral, sacaban una espiral enorme, transparente, la hacíais girar, ¿no? O le añadíais cosas. Y siempre el sentido del espectáculo estaba ahí. Eso. Y luego me lo cuentas con detalle, que tengo la imagen, pero no tengo el detalle. Y después, chicos y chicas, lo que hacían Alex y Metalina era representar las canciones, provocar a la gente. Era un grupo diferente. Gustasen o no gustasen, y os parecieran a unos maravillosos, y a otra gente, ha habido gente que nunca os entendieron, y mirando hemeroteca encontramos cosas que se burlaban de vosotros porque no os habían entendido, sobre todo muy al principio. Entonces había que hacer algo diferente, y una de las cosas que propuse es hacer el scrapbook, como esos que hay de Dylan, de Michael Jackson, de los Clash, que están las entradas, están servilletas donde Bob Dylan escribió una canción, está un recorte de un periódico, un souvenir de algún sitio, un posavasos, que esas cosas. Pero resulta que no, como son futuristas, ni Servando, ni Arcoiris, ni ninguno, ni CTA tiene guardado, nada, no tienen guardado y no se podía hacer. Entonces, ahí aparece la felguera. Nosotros ya habíamos hablado de hacerlo entre mucha gente. Una de las cosas que yo me quejo de la movida no es lo que nos divertimos entonces, porque teníamos 20 años y nos divertimos muchísimo, sino yo creo que toda la gente a esa edad se ha divertido mucho. El eco que tenía todo lo que hacíamos en la prensa, en la televisión, en los medios. O sea, mi pelea por no salir en La Edad de Oro era todos los miércoles me llamaban, el martes era el programa, el miércoles ya me llamaban para el siguiente programa. Además, yo no cobraba, porque como yo estaba en Radio 3, en televisión lo tenía que hacer gratis, y a mí no me hacía ninguna gracia, y tampoco me gustaba tanto La Edad de Oro, eso tengo que decirlo. Sino lo que me molesta de la movida es cómo después se ha recogido. Creo que se ha falseado mucho, a todo el mundo se le da más pretensión. Bueno, otro era un grupo con si no pretensiones, con muchas ambiciones, la de cambiar la sociedad, por supuesto, pero la manera en que se ha recogido la movida a mí no me gustaba, me parecía pedante, falsa. Quitaban toda la parte juvenil, toda la parte universitaria, toda la parte de chavales, y se centraban en artistas de casi 30 años, profesionales, con mucho sexo, con muchas drogas de esas caras y todo eso, mientras que la realidad, la mayor parte del público, los fanzineros, los grupos, eran gente que estaba empezando la facultad, que estaba con los estudios, sí, que sí, no, porque mi grupo o mi programa o mi fanzine no me da tiempo, pero gente muy joven y un poco, no ingenua, porque estábamos muy resabiados, pero muy juvenil. Entonces, el hacer un libro con muchos autores, unos que habían estado presentes y otros que no habían estado presentes, iba a dar una visión mucho más completa de lo que cualquiera ha escrito, porque es un solo punto de vista. Y por otro lado, por mi simpatía por Aviador Dro, yo quería que Aviador Dro destacara de los demás grupos, porque para mí era el grupo más importante o el segundo más importante, pues por amistad, los Pegamoides, los Bólidos, y después seríais vosotros los primeros Radio Futura cuando tenían a Herminio Molero con el Minimoog o con el MS-20. Y entonces me parecía muy importante que mucha gente opinara sobre Aviador Dro y que mucha gente le diera muchas vueltas, de distintas facetas. La visión cubista que decías tú antes me ha parecido muy acertado, y que así tendríamos una visión muchísimo más real de lo que era el grupo. Luego se nos ha ido de las manos, son 500 no sé cuántas, 66 páginas, y todo el mundo ha escrito grandes obras en vez de las 6. Bueno, es que yo había encargado capítulos de 6 páginas.
¿eh? Nadie ha escrito 6, nadie. Todo el mundo escribía 36. Pero claro, lo leías y decías, pues está fenomenal, ¿para qué voy a decirle que eran 6 páginas? Y muchísimo más completo. Hemos querido también insertar al grupo en la época, que hablasen todos los aviadores y aviadoras, que tuviesen, bueno, hubo conseguir que hablase Miguel Ángel Sánchez y Ciberjet, que era el primer técnico de sonido y el hombre de negocios que estaba detrás de, estaba conservando con Biovac en la parte creativa, y él, pobrecito, le tocó con 23 años la parte de los negocios en DRO. Nunca había querido hablar, por fin quiso hablar, nos contó varias cosas de su punto de vista, cotejamos. A mí el que más me costó conseguir, que me habían dicho que iba a ser imposible, era 3232, Juan Carlos. Me dijeron que no iba a querer hablar, que ya sabía cómo era, y bueno, al final un amigo común le avisó, me llamó y estuvimos una hora hablando de miles de cosas, de música, de sus hijos, de turismo, de estudios, de miles de cosas, y por supuesto pues contestó a las preguntas sin ningún problema. El problema lo ponían los intermediarios. Dame el teléfono de Juan Carlos. Ay, es que no va a querer, es que yo a ver en qué momento se lo propongo, a ver en qué momento. Entonces también hay que darle las gracias a los 18 obreros especializados, sobre todo los de los primeros años, porque muchos de ellos no han vuelto a tener ninguna relación y pertenecen a un pasado muy, muy lejano. Por cierto, Bandi, ¿qué te han dicho? Pues eso, los que después fueron de Esplendor Geométrico, el primer cantante, Fox, todos estos que te han dicho del libro, ¿han comentado algo? Mucho, la verdad es que, bueno, para que os hagáis una idea, o sea, con Miguel Ángel Gómez, que ya hemos terminado regular en general con toda la aventura de DRO, pues ahora durante el confinamiento hemos estado jugando online un montón de días a nuestros juegos de tablero, o sea que hemos recuperado amistades pues, prácticamente con la totalidad de los aviadores al cabo de tantos años. Entonces, pues quizás ha sido la experiencia más grata de todas, es decir, que encontrar que después de 40 años tienes muchos más puntos en común y muchos más puntos de conexión después de esos 40 años que incluso cuando hace 30 o 20 años tuvimos una ruptura. Momentos, sí, de disensión, sí. Y entonces esto, pues ahora mismo, pues te podría decir que prácticamente con los 18 les ha gustado el libro, estaban encantados, la gente de Warner, o sea, Draw, Charlie, Fox, toda esta gente vinieron a las presentaciones que hicimos, compraron libros, los regalaron. Incluso pues también con gente como Arturo Lanz o Andrés Noarbe o Gabriel de Esplendor, pues les ha parecido que el libro estaba bien. Yo creo que hemos conseguido de alguna manera algo bastante complicado, que era efectivamente ese caleidoscopio que es un grupo musical donde siempre, de alguna manera, o en la mayoría de los libros, pesa el contenido de una de las visiones o de uno de una sola visión, pues aquí es múltiple y a veces hasta contradictoria, de manera que la sensación que tienes cuando terminas el libro es como de haber contemplado algo bastante real y haber compartido realmente muchas de esas experiencias con la gente que ha estado allí o que ha participado en el libro. Tanto los periodistas como los músicos, como los 18 aviadores, como los 16 dibujantes que también han colaborado en la biografía que preparó Arcoiris sobre nuestra experiencia de estos 40 años y que luego, página a página, pues algunos de los visionarios más importantes del mundo del cómic, también es muy importante, pues han plasmado su visión acerca de esto. Entonces, realmente es una experiencia diferente, incluso si no te gusta el aviador DRO o si no te interesa el aviador DRO. Ese fragmento, como un fragmento de historia, como si coges un asteroide marciano y puedes
ver por distintas facetas y puedes encontrar siempre algo que seguramente te va a gustar. Entonces, eso nos ha dejado muy buen sabor de boca. Yo creo que 40 años tenemos que hacer el volumen 2. Exacto. Es una especie de revista sobre el aviador Dro. Un monográfico de una revista, lo que pasa que son 566 páginas. Yo quería que fueran 666, pero no se pudo conseguir. Tenemos que hablar, has hablado de los cómics, hay que hablar de Ignacio Rosillo, que fue, vosotros no teníais guardado nada y apareció, bueno, es amigo vuestro, pero para mí apareció de repente el archivero de Aviador Dro con mogollón de imágenes, con todos los panfletos escaneados, con un montón de cosas que ha quedado representado en el libro. De hecho, la Felguera en un momento nos dijeron, vamos a meter 16 páginas más con panfletos, porque tienen muchísimo contenido los panfletos, y ala, ahí hay a saco panfletos y octavillas políticas del aviador Dro. Y después los dibujos de Guillermo Carballar, que ha hecho los retratos clavados, divertidísimos, con muchísimo cariño de los 10. Se han gustado, ¿no? Los obreros, ¿no? Sí, bueno, alguno lo tiene puesto en su perfil de Facebook ahí, el retrato, o sea, que ha triunfado, ha triunfado. Entonces, Carballar es el hijo es mi hijo y de Arcoiris, así que ahí no también... Lo he dicho, sí, es vuestro hijo. Es dibujante, ilustrador y diseñador. Que nació ya mutante él, claro, no tuvo que mutar. Claro, ya no podía ser de otra manera. Aquí estamos al lado de Torrejón y con todas las radiaciones pues nos ocupábamos nosotros ahí. Esa es la parte gráfica que es muy importante. Parte del calibre que tiene el libro es por la resolución gráfica. Fue un año, el 18... principios del 19, creo que cerramos la edición el 31 de octubre y entregamos, después ya son correcciones, buscar fotos, buscar cosas que faltaban, cotejar la discografía. Yo creo que al final está completa, hay que dar gracias a Alex Arteche, que es el que dijo, no, hay que poner caras B, hay que poner promocionales y hay que poner, ahí nos pusimos Arcoiris, él y yo, a currar en la discografía. Después, eso, lo que iba a decir es que fue una época que te iban llegando al día dibujos, los chistes de Arcoiris sobre las anécdotas de la historia de Aviador Dro, los artículos, gente, las contestaciones de los obreros, bueno, que fue eso de cada día recibir algo estupendo y realmente a ver si llega hoy algo, abrir el email, ver en el WhatsApp qué había pasado. La verdad es que fue muy divertido. A ver si hacemos otra cosa, Servando, pensemos otro proyecto, ¿no? Claro, habrá que hacer alguna cosa más para el 50 aniversario. Vamos. Sí. Lo vamos preparando ya. Ya solamente quedan 9 años, hay que hacer algo. Sí, hay que hacer el scrapbook con las entradas, ahora que las tenemos, hacer las reproducciones y hacer una cajita, un librito. Hacer un álbum gráfico bastante curioso. Bastante curioso, sí. Pues... Patricia, si te parece, bueno, yo no me resisto a hacer una pregunta, Servando, ¿no? ¿Cuál era la fuente de inspiración para esas letras que hacíais? Yo recuerdo, por ejemplo, la arenga de los sindicatos futuristas, que prácticamente me sé de memoria, más allá de las míticas que todos pueden tener en la cabeza, ¿no? Literatura, cómics y sobre todo lo que ha comentado Patricia, que aquí no llegó tanto, todo ese ambiente cultural, universitario, de gente joven que estaba alrededor de la movida, que desde un pueblo de provincias, luego podemos dar también la entrada a Paco, intuías, pero no llegó a cuajar. Llegó seguramente lo que, sería más fácil, pero volviendo a la pregunta inicial, la fuente de inspiración de todas esas letras que de alguna forma marcaran, o al menos a mí lo que más marcó, ¿de dónde la extraíais? Bueno, yo creo que quizás el paradigma de la ciencia ficción en todas sus vertientes, tanto literaria, nosotros éramos entusiastas de lo que es y fans de lo que es la literatura de ciencia ficción de la época dorada, de gente como Isaac Asimov, Robert Heinlein, y esa visión, digamos, todavía romántica de lo que podía llegar a ser el futuro. Luego queda más plasmada, pues, incluso
en series de televisión como Star Trek, o esa idealización de que el futuro no tiene por qué ser lo que va a venir, sino es lo que estás construyendo tú ahora mismo. Ok. Entonces, este devenir o esa sensación que había en esos años 70, un poco post-hippie de, bueno, la ciencia es catastrófico siempre, para nosotros era un concepto muy pasadista, un concepto muy conservador. Es decir, para nosotros la ciencia era la liberación, el conocimiento es la liberación. Dios lo que nos prohibió a los humanos es comer del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y todo lo que contribuye a aumentar ese conocimiento, pues es una herramienta que te va a permitir progresar en el universo. Esto que ahora, en la época de los hackers, en la época de Wikileaks o en la época de Anonymous, no suena tan raro, ese activismo hacker o ese activismo tecnológico o electrónico incluso, en aquella época era prácticamente inconcebible. Éramos ciberpunk antes del ciberpunk, antes de Williams Burroughs. Entonces, pero lo defendíamos a capa y ultranza porque creíamos y seguimos creyendo en ello. Lo argumentábamos y tanto toda ese amor por la ciencia ficción, tanto cinematográfica, bueno, por supuesto, la película que más hemos visto, yo creo, El Aviador Draw en toda nuestra historia es 2001 Odisea del Espacio, se gira muy de cerca por la Naranja Mecánica, Kubrick era para nosotros una absoluta referencia, y también a través de los contactos con mi familia, con el mundo del teatro, con el mundo de la poesía, de los artistas gráficos y plásticos, pues para mí las vanguardias de primeros de siglo tenían un sentido y un significado muy especial, de ruptura, que para mí, o para nosotros identificábamos con el punk, en realidad. Es decir, los Dada era... El punk era el nuevo Dada, lo electrónico y lo tecno era el nuevo futurismo, y había que estar allí como una misión. Nosotros, de hecho, empezamos y arrancamos toda nuestra historia realmente como una banda literaria, es decir, lo que estamos escribiendo, y de repente con el advenimiento del punk y ver que no hace falta que ser un virtuoso de ningún instrumento para subirse encima del escenario y cantar cualquier burrada, pues, eso nos inspira para decir, bueno, pues es que a lo mejor no tienes que ponerlo en un papel, tienes que subirte al escenario, coger un sintetizador y desgranar esto. Y efectivamente, pues la verdad es que lo que hasta entonces hacíamos literariamente, que eran fanzines, tenían un alcance ilimitado, y a partir de que efectivamente hacemos esa misma teoría, pero con música detrás, pues el devenir de todo ese ensamblaje, pues se hace mucho más profundo y mucho más interactivo. Y fue el comienzo un poco. Perfecto. Gracias. Paco, ¿quieres hacer una pregunta o hacer algún comentario, Paco? Claro. Sí. Hola. Pues yo tenía bastantes preguntas, pero igual hago alguna en plan fan de curiosidad. Por ejemplo, ¿por qué se cambió la letra original de Nuclear? Sí, que en las primeras versiones la letra era mucho más gore y menos políticamente correcta. Bueno, todas nuestras canciones han ido evolucionando. O sea, Nuclear sí, si la escuchas hoy en día, van creciendo con nosotros. Nosotros no pensamos que hagas una canción se queda en el tiempo estática. Para nosotros el referente en ese sentido y la influencia primera que teníamos eran de los grupos de rock alemán y la Velvet Underground. La Velvet Underground, cada vez que hacía una canción, la hacía de una manera diferente. O sea, yo era muy curioso ver cómo las mismas canciones se les daba una vuelta completamente al sentido, cantadas con distintas partes, con distintas armonizaciones, con distintos... Y eso siempre nos ha gustado. Entonces, de todas nuestras canciones, incluidas Selector de Frecuencias, o sea, casi todas ellas han tenido evolución, tanto en letra
como en música, es decir, hay muchas versiones de la misma canción y han ido cambiando y variando. Algunos tienen sus favoritas por el medio. De hecho, por ejemplo, la versión de selector de frecuencias más conocida y más famosa, que es la producida por Julián Ruiz, debe ser una de... Estaremos en el punto 7 ahora mismo de las versiones, pero hay muchas versiones y también con diferentes letras. Lo que pasa es que las que quedan plasmadas y grabadas en, digamos, en la memoria, pues son las que tienen en su momento dado más repercusión. El Nuclear Sí original, que estaba basado en el cómic Mundo Mutante de Richard Corben, que era, digamos, la fuente de inspiración primaria de esa canción. Nosotros, esa canción en realidad lo que representa es nuestra seguridad de que en algún momento dado Ronald Reagan, Margaret Thatcher y la Unión Soviética iban a entrar en colisión y, bueno, pues iba a haber un fin del mundo nuclear al que, por supuesto, el aviador Droz sobreviviría y sobre el que tendríamos capacidad para construir una nueva historia. En la primera versión, esta es una historia bastante más oscura. En la segunda versión, tanto una como otra ahora mismo están al alcance de la mano y, de hecho, lo que estamos haciendo ahora en directo es en dos partes y arrancamos con la canción, con la letra original y luego seguimos con la versión más conocida, digamos. Pero yo creo que las dos son válidas. O sea, yo me niego a pensar que si, igual que de la misma manera que les puedo decir a unos fans de ahora, mira, no somos ya el aviador de los años 80. Yo no soy la misma persona. Probablemente a nivel molecular no tenemos ni un solo átomo que sea el mismo átomo de los que tocábamos en los 80. Entonces, mis canciones tienen que evolucionar conmigo y cambiar. Y por eso me encanta que haga gente sus versiones, que cambien todo lo que quiera, que la hagan suya, que en eso creo que los futuristas tenían razón y las obras que haces no pertenecen a nadie y tienes tú el derecho a que evolucionen y, por supuesto, los fans pueden alterarlas todo lo que quieran. Vale, y otra curiosidad, creo que hay, no sé si muy poca o casi nada de temática alienígena en vuestras letras o en vuestras canciones. Y yo siempre, desde que os escuché, creía que ibais a sacar alguna canción más de temática alienígena, en plan futurista. Y bueno, tampoco conozco... Tenemos God, que es nuestro homenaje a Ultimátum a la Tierra, una de nuestras películas favoritas también de la ciencia ficción, y El Intruso, que es una canción también dedicada a Alien, que es contemporánea al aviador Droz, porque de hecho vimos Alien, todos los aviadores, después de salir de uno de nuestros primeros ensayos. Entonces está presente, yo creo que está presente en la medida que nosotros pensábamos que íbamos a estar presentes. Nosotros nunca hemos considerado que el fenómeno alienígena iba a ser determinante en ese momento de nuestra civilización, pero siempre nos ha parecido muy interesante, muy divertido y bueno, estamos convencidos de que en algún momento tendremos noticias o tendremos contactos con otras civilizaciones, pero bueno, no es tampoco, yo creo que tenemos bastante con conseguir asimilar el sentido de nuestra vida sistematizada de lo que tenemos nosotros los humanos aquí, lo que tenemos organizado y las cosas que podemos y no podemos hacer y le damos más importancia a esa interacción con nosotros mismos que en un momento dado a un futuro, digamos, que sea inabarcable o se nos escape, ¿no? Muy bien. Y otra curiosidad, ¿consideráis vuestro disco Ciudadanos del Imperio el que menos os gusta o el que menos satisfechos estáis de él? Bueno, es un disco del que no estamos plenamente satisfechos por un par de motivos. Primero, porque fue una época rara, fue la época en que fue la segunda, digamos, el segundo cambio de formación importante dentro del aviador Droz, donde cambiamos de cantante, ya pasé a ser yo el cantante principal y Fox lo dejó el grupo. Y
hay un cambio, un paradigma importante. Nosotros queríamos buscar una mayor fortaleza en el sentido de, pues, quizás de lo que estaban buscando por aquel entonces Nine Inch Nails y gente así, desde un punto de vista más rockista, más fuerte. Y a nivel de producción, pues yo creo que nos quedamos un poco a medias, nos quedamos un poco en el camino. De hecho, nosotros es uno de los discos que no se han reeditado, tanto él como Ingravidez, que son, digamos, los eslabones débiles, porque en nuestra mente está que queremos hacer como la versión del director, ¿no? De retomar un poco esas canciones con lo que teníamos hecho entonces y añadir lo que deberíamos de haber hecho, quisiéramos haber hecho para dejarlas como pensábamos que nosotros queríamos que estar, porque no porque ahora lo veamos de diferente forma, sino porque en aquel momento pensábamos ya que no habíamos conseguido exactamente lo que queríamos. Entonces, como todavía nos acordamos de ello, pues en algún momento probablemente de nuestra carrera lo reeditemos con una remasterización y una ampliación, una versión, pues esto, como las versiones del director de las películas de ahora. Muy bien. Y ya la última pregunta, y doy paso a Pep o a Patricia. ¿Cómo se consigue el equilibrio más o menos perfecto para mí entre lo comercial y lo experimental, que fue vuestro grupo? Porque igual salíais en programas como en 1, 2, 3, como a lo mejor al mes siguiente en la Edad de Oro. O teníais un sonido. Lo fundamental es que en realidad estás haciendo la música que te gusta para ti. Nosotros nunca nos ha gustado lo puramente experimental. Nosotros adorábamos a Throbbing Gristle, pero no queríamos hacer Throbbing Gristle, lo que luego hacen Esplendor Geométrico y tal, con todo nuestro respeto y nuestro cariño, que nos encantan, y vamos a todos los conciertos de Arturo y sus huestes, pero no era lo que queríamos hacer el Aviador Dro. El Aviador Dro lo que quería era hacer pop. O sea, nosotros pensábamos que el pop tenía una posibilidad enorme de comunicación y de triunfar en los medios de comunicación y de hacerse oír. Y entonces lo que sí queríamos hacer era pop del futuro, pop futurista, tecnopop. Entonces, que transmitiese toda esa sensación o esas ideas, tanto en el sonido como en su capacidad de atraer a la gente joven, a la gente nueva. Y eso veíamos, por lo menos en aquel momento, que era muy importante hacer que la gente, para que se movieran sus neuronas, se movieran también sus pies, ¿no? De alguna manera. Era mucho más fácil meter una idea sobre algo bailable, hacer un discurso bailable, era mucho más eficiente, mucho más eficaz que proponer una historia, pues a lo mejor con una guitarra acústica nada más. Puede que fuera otro camino, pero ese no lo queríamos explorar. Entonces, en ese sentido, lo que nos impulsaba pues era básicamente esa misión de decir, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos decir, y de esta manera, pues, ese equilibrio entre que queríamos hacer una propuesta radical en cuanto a ideológica, pero al mismo tiempo hacer que llegara a la mayor cantidad de gente posible, pues eso es lo que te da ese hueco en la mente de la gente que dice, bueno, es asequible también, no asusta a los abuelos, ni es pretendidamente chocante o epatante, ¿no? No buscábamos eso, buscábamos que la gente se pudiese divertir y bailar con esas ideas. Muy bien. Bien, yo antes de dar, bueno, prácticamente pues un turno de última palabra o últimas preguntas, yo sí quería hacer una cuestión a Servando, es cómo veis el panorama musical español actual, es decir, ¿hay algún punto de eclosión, de implosión importante y sin poneros en ningún compromiso si creéis que de alguna forma
pues bueno, todo aquello que se vivió bajo el nombre o el rótulo de la movida tiene un referente, digamos, contemporáneo dentro del cual se podría también hablar de, bueno, pues una situación como la que se vivió en los años 80 o un poco anterior o un poco posterior. Y luego, Patricia, pues ya si quieres hacer la última, bueno, digamos, puesta en escena desde el punto de vista de, bueno, quedamos todos emplazados para el próximo libro, pero sobre todo, Servando, ¿cómo ves el panorama musical español a día de hoy en estos momentos? Pues en general yo creo que vivimos unos buenos tiempos para la música, ¿no? Como diría Germán Copini. Golpes bajos, sí. Entonces, mientras que para la industria es un momento raro o difícil o complicado porque digamos que la monetización eso es lo bueno. de todo ello es más compleja ahora que nunca, pero sí que es verdad que ahora mismo un chaval en su casa, como está pasando con mucha gente de trap y cosas de estas, pues realmente desde su casa en plan YouTube está filmándose sus vídeos, haciendo su música y colgándolos sin necesidad de que intervenga ninguna compañía discográfica ni nadie, y a lo mejor convocando en sus conciertos a miles de chavales que ni siquiera piensan que haya a tener que consumir un disco para consumir esa música. Lo consumen a través de YouTube directamente o a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy bueno para la música en ese sentido. A nosotros nos ha venido genial, además, toda esta, digamos, hiperdemocratización de la música, porque, bueno, a la vista está, acaba de salir discos replicantes y tiene versiones de gente de Uruguay, gente de Filipinas, han hecho versiones de los otros grupos de Estados Unidos. La verdad es que no podemos sentirnos más arropados en ese sentido de ese alcance que ahora mismo tienes, de que prácticamente estás haciendo un single en tu casa y al día siguiente puede estar en todos los hogares del planeta de una manera absolutamente cierta, ¿no? Entonces, es verdad que ahora mismo hay mucha más oferta, está todo mucho más complicado, no digamos ahora con el tema del COVID para la música en directo, etcétera, que es un poco desastroso, pero sí que son momentos en los que las cortapisas a la creatividad son mínimas. Tú puedes ahora mismo prácticamente con una tablet y un ordenador puedes hacer música de un nivel muy alto y proponerla y comercializarla directamente desde tu casa. Esto es muy importante, ese nivel de democratización al que se puede llegar. Entonces, en ese sentido, yo creo que se están haciendo muchas cosas muy interesantes. Nosotros en el último disco, pues nos ha encantado colaborar con gente que está trabajando ahora mismo, que a lo mejor, bueno, gente como los axolotes mexicanos que son de ahora mismo, gente de 20 y tantos años que están a lo último con el J-pop y con el neopunk y todo este tipo de cosas, y que a nosotros nos parecen igual de divertidos que podían ser los Arenas Federales en su momento, o gente como Carolina Durante, o en fin, yo creo que hay gente muy brillante haciendo cosas muy divertidas, los Elecan, que no son de la última generación, pero son de la anterior, digamos. Por supuesto, pues ahora en la producción de nuestro último disco, que ha lanzado Warner Draw, de Futuro Perfecto, pues han intervenido dos productores que para mí son señalados. Uno es Luis García Moraes, de Lecan, y que a través de sus sesiones en el 8:30 y sus organizaciones de conciertos, yo creo que también es de las personas que más están influenciando en la movida actual, por así decirla, o gente como David Cano, ¿no? que también pues es un gran creador de lo que es la independencia actual, tanto a nivel producción como a nivel creativo con sus bandas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy, muy, muy interesante porque prácticamente no tienes límites a lo que puedes hacer, límites a tus propuestas, las puedes presentar de muchas maneras posibles y no estás te has quitado el filtro aquel de las radios, el filtro de las maquetas, el filtro de las compañías de discos, y esto es fundamental, ¿no? Así que a nivel creativo yo creo que se están haciendo cosas bastante divertidas y bastante interesantes, y que, bueno, además ahora tienes herramientas
que la verdad es que como autor a lo mejor no estás cobrando demasiado porque herramientas como Spotify, por ejemplo, pero es una maravilla. O sea, yo de hecho esto de que haya una inteligencia artificial que te esté proponiendo, oye, pues seguramente te gustaría este grupo. Y yo estoy todo el día escuchando lo que me propone Spotify y la mitad de las veces me encanta. Entonces, bueno, esta aportación del Big Data al multi-streaming y tal, que era algo que nosotros ya además habíamos anunciado, pues nada menos en el 86, en 1986 decíamos que iba a haber esta especie de banco mundial de datos, pues ahora lo estamos disfrutando fantásticamente. Y ya no te diría solamente la escena española, o sea, la mayoría de los grupos que estoy escuchando ahora son japoneses, franceses, rusos, nórdicos, y yo creo que se ha quitado mucho el foco de lo anglosajón y mucho de lo más brillante que se está haciendo ahora se está haciendo fuera del eje que siempre había dominado hasta ahora. Igual que está pasando un poco con la televisión, ¿no? A base de las grandes independientes como HBO o Netflix, que están haciendo producción propia, pues desde países como la India hasta España con La Casa de Papel. Entonces, este globalismo nuevo de la producción creativa, yo creo que va a tener mucho peso durante los próximos años en todo este universo de propuestas creativas y plásticas, ¿no? Desde el mundo del cómic, el mundo del cine, el mundo de la televisión y el mundo de la música, por supuesto. Así que yo creo que estamos en uno de los mejores momentos probablemente creativos. Sí que es verdad que es más difícil destacar porque hay mucho más. Y además está de alguna manera menos dirigido porque efectivamente cada uno puede encontrar su nicho ahora con más facilidad y no hay quizás esos mega artistas, o son más escasos esos mega artistas que están en la mente de todos. Pero bueno, yo creo que eso hasta cierto punto es bueno. No te oigo. Perdón, no tenía el micro conectado. Nada, gracias, perdón, no tenía el micro conectado. Patricia, ¿quieres decir una última cosa, un comentario último? Voy a añadir a lo que ha dicho Servando de la democratización de la música, que con esto de que cualquiera puede hacer en su cuarto de estudiante un disco, que lo oigan en Corea, en Rusia, en China o en Sudáfrica o en Eritrea, lo que se ha conseguido es quitar una de las cosas que más me desagradaban a mí siempre de la música pop de nuestra generación, después del rock and roll, que es el mesianismo, el tener al artista como un salvador, el tener al artista como alguien en quien te proyectas. Ahora no, porque no sabes quién es, oyes una canción, te gusta, oyes un tema, lo coges y lo reciclas y añades algo, lo remezclas o haces un dub o lo que sea, con toda libertad. Nadie es sagrado y menos en cosas como la música popular. Entonces eso me parece muy bien. En general, uno de los problemas que hay es el que ha dicho Servandos, que te pierdes, que hay demasiado para escuchar y que yo de los algoritmos a mí se me equivocan mucho. Pero bueno, respecto al Aviador Dro, al 40 aniversario y al libro, bueno, como resumen voy a echarme flores. Creo que hemos intentado hacer con el libro, hemos dicho que se llama Anarquía Científica. Yo creo que no, yo creo que no se la fascinante revolución tecno del Aviador Dro. Me parece que no. Pero bueno. Con el libro creo que hemos conseguido saltarnos, lo hemos dicho de pasada, pero como conclusión saltarnos una manera de hacer las cosas en la difusión de la música estandarizada, que es de los años 70 y que está cada vez más desgastada, más muerta, que no habla a las generaciones de ahora, que no habla a la gente de entonces ahora, porque como decía Servando, hemos cambiado y al hacer un intento así, bueno, por lo menos agotamos la primera edición en minutos. Por cierto, para la tercera edición
Yo ya tengo ideas, a ver los de la Felguera si nos dejan cambiar cosas. A ver si mi tocayo nos deja la versión claro, con lo cual conseguiremos que los que se han comprado la primera o la segunda se compren la tercera porque sea diferente. Patricia, ¿de cuánta tirada hablamos en la primera o en la segunda edición? ¿De cuántos libros estamos hablando? Observando que eran 5.000. Yo creo que la primera fueron 2.000 o 3.000 y la segunda 2.000 también. O sea, en total 5.000, sí. Total de 5. El libro, a pesar del calibre que tiene de la portada con la huella esta, uno de los logotipos de la revolución dinámica con huella de esta, que se da un golpe a la portada, y está muy barato, creo que sale a 18 euros, y yo creo que es el libro que tienes encima de la mesa, que entre ver una serie en Netflix, puedes leer una página, puedes leer un capítulo. Saltas. Sí. Puedes hacer una lectura no lineal. Puedes hacer una lectura no lineal, que es fascinante. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que es más que razonable agradeceros que de alguna forma, pues bueno, pues hayáis estado aquí, ahora que ya podemos estar en la calle, de alguna forma sin bajar la guardia. Y yo no sé, Servando, si esto del COVID os dará para una canción o para alguna reflexión, porque todas estas series de televisión o películas de virus y de pandemias, al final, nuestras peores pesadillas se han hecho un poco realidad, ¿no? Y bueno, Patricia, igual de cara a la próxima edición del libro, pues hay un capítulo o alguna aportación que por ahí pues os puede encajar, ¿eh? Gracias en cualquier caso. Gracias. Gracias a vosotros y gracias a la Universidad de Alicante. Eso siempre, gracias a la Universidad de Alicante. Venga, pues nada, buenas tardes. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta siempre.